El niño que observaba en silencio. Infancia y formación de Michel Foucault. Michel Foucault nació en 1926, en la ciudad de Poitiers, Francia, en el seno de una familia de médicos. Su padre, un respetado cirujano, esperaba que su hijo siguiera sus pasos, perpetuando una línea familiar consagrada a la ciencia del cuerpo. Pero Michel, desde muy temprano, pareció inclinarse hacia otra forma de disección, la del alma, la de la historia, la de las estructuras invisibles que ordenan la vida humana. Mientras otros niños jugaban, él observaba. Mientras el mundo creía comprenderse a sí mismo, él ya intuía las grietas de lo que parecía estable. Silencioso, introspectivo, con una inteligencia que rayaba en lo perturbador, Foucault era un niño que parecía percibir lo que otros no veían, que detrás de cada norma, cada gesto cotidiano, cada diagnóstico, había una arquitectura de poder disfrazada de sentido común. Era, incluso desde niño, un cartógrafo de lo invisible. La rigidez de su hogar no era solo médica, sino moral. Francia en la primera mitad del siglo XX era aún una nación católica, patriarcal, conservadora. Michel no encajaba. Su sensibilidad, su homosexualidad, sus preguntas filosóficas desde edades tempranas lo aislaban. Pero ese aislamiento no lo debilitó, lo transformó en un observador feroz. Comenzó a estudiar lo que nadie quería ver, el dolor encubierto por el orden, la locura marginada por la razón, la violencia detrás de la educación. Fue admitido en la École Normale Supérieure, una de las instituciones más prestigiosas del pensamiento francés. Allí, no solo profundizó en la filosofía tradicional, sino que se cruzó con los espectros de Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y el existencialismo de Sartre y Merleau-Ponty. Nietzsche fue su gran ruptura, lo que para otros era un filósofo del exceso, para Michel era el bisturí perfecto. La idea de que no hay verdades eternas, sino voluntades de poder disfrazadas de verdad, lo marcó como una revelación dolorosa. Su formación no fue lineal ni plácida. En aquellos años, Foucault también batalló con una salud mental frágil. Intentó suicidarse. Fue internado. No era solo un teórico de la locura, fue también su huésped. Lo que otros estudian con frialdad académica, él lo vivió con fuego. Y fue precisamente esa experiencia, ese descenso personal al abismo de la angustia, lo que lo conectó de forma radical con su objeto de estudio. La homosexualidad, considerada entonces una patología, una desviación, una vergüenza, se convirtió en otro frente de lucha silenciosa. No la proclamó como bandera, pero tampoco la ocultó como derrota. La vivió como un campo de tensión constante entre la libertad íntima y la represión social. Sabía, desde adentro, que las categorías con las que el mundo nombra y ordena a las personas son armas de control disfrazadas de ciencia. Comprendió, en carne viva, que el saber no es inocente. Que toda clasificación encierra una dominación. Que incluso la compasión médica puede ser una forma de encierro. La locura no es lo contrario de la razón, es su espejo más honesto, escribiría años más tarde. Una frase que resume no solo su filosofía, sino su propia travesía interior. Porque Foucault nunca quiso curar la locura, sino escucharla. No pretendía redimir a los marginales, sino dejar en evidencia a la maquinaria que los margina. El niño que observaba en silencio no fue domesticado por la disciplina ni por las instituciones que lo rodeaban. Se transformó en un espíritu crítico que devoró el pensamiento clásico, lo destrozó, y lo volvió a escribir desde sus ruinas. En esa etapa formativa, ya comenzaba a gestarse el Foucault que incomodaría al mundo, el que se atrevería a decir que no estamos tan libres como creemos, que cada estructura que nos educa, nos clasifica o nos cura también nos vigila, nos ordena y nos controla. Ese joven, herido y lúcido, no buscaba el conocimiento para dominar, sino para desentrañar los juegos de poder que dominan a otros en nombre del bien. No fue un mártir, ni un rebelde histérico. Fue algo mucho más peligroso, un pensador que aprendió a mirar donde nadie quería mirar, y a decir lo que nadie quería escuchar. Así comenzó el viaje de Michel Foucault. No como un filósofo que teoriza, sino como un hombre que sangra lo que escribe. Un espíritu que entendió desde el principio que la historia no es una narrativa lineal de progreso, sino una serie de dispositivos que capturan cuerpos, silencian voces y moldean almas. Su formación fue su primer campo de batalla. Y de allí no salió intacto,
pero sí dispuesto a desmontar el mundo. La historia de los silenciados. Historia de la locura en la época clásica, 1961. En 1961, Michel Foucault desata un seísmo en el pensamiento occidental con la publicación de Historia de la locura en la época clásica. No se trata de un simple tratado sobre psiquiatría, ni un repaso cronológico de la evolución del tratamiento médico de las enfermedades mentales. Lo que Foucault emprende es un ajuste de cuentas con toda una civilización. Es el grito feroz de los que fueron excluidos, encerrados, olvidados. Es la voz escrita de los que nunca fueron escuchados. Es, sobre todo, un acto de insurrección intelectual contra el corazón del poder moderno, la capacidad de definir qué es normal y quién debe ser callado. Para Foucault, la locura no es una categoría clínica, no es una desviación neurológica, ni una anomalía individual. La locura, tal como la entendemos en el Occidente moderno, es una invención. Una construcción histórica que no dice tanto sobre los locos, sino sobre quienes decidieron lo que significa estar cuerdo. Y en esa invención, participaron reyes, médicos, jueces, filósofos, instituciones, y saberes que se alzaron como torres para vigilar y corregir. No se trata, por tanto, de liberar a la locura en sí, sino de derrumbar los muros que la separaron artificialmente del resto de la experiencia humana. Foucault escarba en los archivos, revienta bibliotecas, husmea en informes olvidados de manicomios, cartas, tratados de moral y medicina. El resultado es tan brutal como revelador. En el Renacimiento, la locura no era aún exiliada. Los locos vagaban por las ciudades, formaban parte del tejido social, eran tolerados como una forma extraña pero legítima de existencia. El loco era un espejo temido, pero no negado. Representaba, en cierto modo, un lazo con lo sagrado, con lo irracional que cohabita en el alma humana. Pero con el paso al orden clásico, con la llegada del racionalismo, del Estado moderno, de la burguesía ascendente, algo cambió de manera definitiva. La razón se erigió como monarca absoluto, y lo irracional se convirtió en amenaza. El loco fue desterrado. Ya no se le oyó, se le encerró. Ya no se le temió como a un oráculo, se le redujo a un objeto de estudio, a una desviación que debía ser corregida, contenida, silenciada. Fue entonces cuando nacieron los hospitales generales, las casas de internamiento, los primeros manicomios. No por caridad, no por ciencia, sino por control. Se trataba de limpiar la ciudad, purgar la moral, ajustar el cuerpo social a un ideal de normalidad. Foucault demuestra con precisión quirúrgica que la reclusión de los locos fue una operación política. Que el encierro no nació del progreso médico, sino del deseo de orden. Lo que se encerraba no era la enfermedad, sino la diferencia. Se encerraba la disidencia del alma, la mirada que no encajaba, el grito que desentonaba. Así como la cárcel encerraría luego a los cuerpos rebeldes, el manicomio encerró a las almas incómodas. Y en ambos casos, el castigo se camufló de cuidado. Más allá de los archivos y los datos, lo que Foucault realiza es una arqueología del silencio. Se pregunta, ¿cuántas voces se apagaron para que la razón pareciera triunfar? ¿Cuánta sangre simbólica se vertió para que la modernidad se sintiera limpia y luminosa? ¿Cuántos fueron los otros que el pensamiento ilustrado necesitó construir y luego encerrar, para definirse a sí mismo como cuerdo, racional, civilizado? Esta obra no solo expone el pasado, incendia el presente. Porque al desenterrar los mecanismos históricos que definieron la locura, pone en duda todo lo que creemos saber sobre la salud mental hoy. ¿Hasta qué punto los diagnósticos actuales no repiten los mismos dispositivos de exclusión, aunque con vocabulario más técnico y envases más éticos? ¿Qué cuerpos seguimos encerrando hoy, no entre muros, sino en etiquetas, diagnósticos, normas de productividad? ¿A quién seguimos silenciando en nombre del equilibrio? La pregunta fundamental que atraviesa todo el texto es brutalmente clara. ¿Quién tiene el poder de decir qué es real, qué es cuerdo, qué es verdad? No se trata de liberar a los locos, como si fueran prisioneros inconscientes, sino de liberar a la sociedad del dogma de que solo hay una forma válida de vivir, de pensar, de ser. La locura, en manos de Foucault, se convierte en un espejo molesto. Nos obliga a ver que la normalidad no es una línea recta, sino una cuerda tensa que estrangula la diferencia. Y quizás, en última instancia,
Esta obra es un acto de amor, amor por los olvidados, por los que no tienen nombre en los libros de historia, por los que fueron reducidos a números en registros clínicos. Foucault no habla sobre los locos, habla desde su silencio. No los convierte en objeto, los reivindica como sujetos expulsados de la narrativa oficial. Y con ello, abre una herida en la razón occidental que aún no termina de cicatrizar. Historia de la locura en la época clásica no es solo un libro. Es una batalla. Una batalla filosófica, política, existencial. Una trinchera contra la arrogancia de la razón. Un lamento feroz por todo lo que fue perdido en nombre del orden. Un acto de justicia poética para los silenciados de la historia. La prisión de los cuerpos. Vigilar y castigar, 1975. Cuando Michel Foucault publica Vigilar y castigar en 1975, no está escribiendo un tratado sobre criminología, ni un estudio técnico del sistema penitenciario. Lo que entrega al mundo es una bomba teórica envuelta en archivos, una disección minuciosa del poder, una revelación insoportable sobre los engranajes invisibles que moldean nuestra existencia cotidiana. Este libro no acusa a la cárcel, acusa a la civilización entera. Y no lo hace desde la superficie, sino desde sus vísceras, desde su historia secreta de castigo, control y domesticación. Foucault no comienza con teorías, sino con una escena brutal, la ejecución pública de Damiens, un parricida, en 1757. Su cuerpo es arrastrado, torturado, descuartizado ante la mirada ávida del pueblo. Es un espectáculo de sangre, un ritual de poder. Pero no es simplemente violencia. Es pedagogía. Es poder enseñando a través del dolor. Cada músculo desgarrado es una lección. Esto le pasa a quien desafía la ley. Y luego, el salto, menos de un siglo después, el cuerpo desaparece. Ya no hay espectáculo, no hay sangre, no hay gritos. El castigo se vuelve silencioso, oculto, administrativo. La tortura se transforma en reforma. El verdugo es sustituido por el juez, el sacerdote, el psiquiatra, el educador. ¿Qué ocurrió? Foucault no ve en esto un progreso moral, sino una mutación estratégica del poder. La modernidad, dice, no dejó de castigar, simplemente aprendió a hacerlo mejor. Aprendió a castigar sin mostrarlo, a controlar sin necesidad de látigos. El castigo dejó de inscribirse en la carne y comenzó a tallarse en el alma. La disciplina se convirtió en el nuevo rostro del poder, un poder que no grita, que no golpea, pero que observa, registra, clasifica, corrige. Y aquí aparece uno de los conceptos más radicales y perturbadores del pensamiento contemporáneo, el panóptico. Inspirado en el diseño del filósofo y jurista Jeremy Bentham, Foucault lo transforma en una metáfora total. El panóptico es una prisión circular, con una torre central desde la cual se puede observar a todos los prisioneros, pero ellos no pueden saber si están siendo observados en ese instante. La genialidad de este mecanismo no está en la vigilancia real, sino en la posibilidad constante de ser visto. Es la interiorización de la mirada del poder. El prisionero se convierte en su propio carcelero. El control se vuelve autoimpuesto. La vigilancia ya no necesita ser continua, basta con que sea posible. Y lo que Foucault señala con una lucidez demoledora es que el panóptico no se quedó en las cárceles. Se reprodujo en las escuelas, los cuarteles, las fábricas, los hospitales, las oficinas, los hogares. Cada uno de estos espacios opera bajo la misma lógica: normalizar, corregir, hacer dócil al cuerpo y sumiso al alma. Vivimos, dice, como si siempre nos estuvieran mirando. Y eso nos domestica. Caminamos recto, producimos sin pausa, hablamos con cautela, reprimimos impulsos, no porque alguien nos castigue, sino porque el castigo se ha disuelto en el aire que respiramos. La escuela, por ejemplo, se convierte en una cárcel para niños, horarios estrictos, pupitres alineados, exámenes para clasificar, sanciones para corregir. La fábrica, con su control del tiempo, su jerarquía de vigilancia, su recompensa al rendimiento, es una prisión económica. El ejército convierte los cuerpos en máquinas disciplinadas, y el hospital en un espacio donde el saber médico toma el control total de la vida y la muerte. El castigo moderno ya no necesita mostrar su rostro. Se ha vuelto abstracto, estadístico, normativo.
Se ejerce a través de notas, informes, historiales clínicos, currículos, evaluaciones de desempeño. Somos medidos, cuantificados, juzgados. Y lo más perverso, participamos activamente en nuestro propio sometimiento. Pedimos ser evaluados, competimos por mejores cifras, corregimos nuestros hábitos para encajar en lo esperable. Foucault está diciendo algo aterrador: la libertad moderna es una ilusión. No estamos menos controlados que en épocas pasadas, simplemente estamos más integrados al sistema que nos controla. Ya no hay necesidad de barrotes cuando el miedo a no cumplir nos encierra por dentro. Ya no hay látigos porque llevamos la culpa tatuada en el alma. El poder moderno no impone, seduce. No castiga, diagnostica. No reprime, forma. ¿Y qué es el cuerpo, entonces? El cuerpo se convierte en el campo de batalla del poder. Se le disciplina, se le entrena, se le hace productivo, eficiente, predecible. El cuerpo es el blanco de una pedagogía invisible que comienza desde que aprendemos a sentarnos correctamente y termina cuando somos enterrados según un protocolo. Ya no es el alma lo que se salva, es el cuerpo lo que se optimiza. La cárcel, lejos de ser un fracaso del sistema, es su máxima expresión. Foucault demuestra que el sistema penal moderno no busca reducir la criminalidad, busca clasificar, etiquetar, generar perfiles. La prisión no es un lugar para regenerar, sino para segregar. Para reafirmar la diferencia entre los normales y los anormales. Y por eso, su lógica se reproduce por todas partes. Donde hay control, hay panóptico. Donde hay jerarquía, hay disciplina. Donde hay poder, hay cuerpos que se doblegan. Este capítulo no se cierra con una solución, porque vigilar y castigar no es un manual de respuestas. Es una llamada brutal a ver el mundo sin vendas. Es un acto de insurrección contra lo que damos por hecho. Foucault no nos dice cómo escapar, pero nos obliga a mirar la celda que habitamos y que muchas veces hemos decorado con entusiasmo. Nos pregunta, ¿cuánto de lo que creemos que somos es en realidad el producto de una vigilancia interiorizada? ¿Cuánta libertad hay en nuestras elecciones? ¿Y cuánta obediencia disfrazada? La prisión no está allá afuera. Está aquí, ahora, en cada gesto calculado, en cada palabra medida, en cada miedo social que nos impide desviarnos del camino trazado. Y Foucault, con este libro, no nos da llaves. Nos da ojos para ver. Los cuerpos dóciles. El poder y las instituciones. En el núcleo de la obra de Michel Foucault arde una obsesión filosófica: ¿cómo se forma el individuo? Cómo una sociedad no solo limita nuestras acciones, sino que moldea nuestra percepción del yo, nuestra relación con el cuerpo, el conocimiento, el deseo. Y más profundamente aún, cómo hemos llegado a aceptar esas formas de moldeamiento como naturales, necesarias, incluso deseables. En este capítulo, Foucault ya no habla únicamente del encierro físico, del castigo corporal o de la vigilancia totalizante. Aquí da un paso más abismal, revela cómo las instituciones modernas, hospitales, escuelas, manicomios, cuarteles, fábricas, no son simplemente espacios de cuidado, enseñanza o trabajo, sino verdaderas máquinas de producción de cuerpos dóciles. Lugares en donde no se cura solo la enfermedad, sino la desviación, no se enseña solamente información, sino obediencia, no se protege la vida, sino que se la regula y se la administra con precisión quirúrgica. El cuerpo, para Foucault, ya no es un ente biológico neutral. Es el campo primario de intervención del poder. Se entrena, se disciplina, se corrige. Cada institución, a su manera, toma el cuerpo del individuo y lo moldea, lo hace más útil, más eficiente, más silencioso. El hospital no solo busca curar la enfermedad, busca clasificarla, nombrarla, ubicarla dentro de un mapa de normalidad. El médico no es solo un sanador, es un juez del cuerpo. Cada diagnóstico es también un juicio moral. ¿Estás dentro o estás fuera? ¿Eres funcional o eres una desviación que debe ser contenida, reeducada, vigilada? La escuela no solo transmite conocimiento. Implanta reglas, ritmos, jerarquías. El niño aprende a leer, sí, pero también a sentarse sin moverse, a pedir permiso para hablar, a levantarse solo cuando suene una campana. Aprende la lógica del tiempo fragmentado, del espacio compartimentado, de la autoridad incuestionable.
Aprende a ser visto y a comportarse como quien sabe que está siendo visto. La escuela, dice Foucault, es una prisión blanca, pulcra, revestida de nobleza pedagógica. Pero debajo de ese barniz, late el mismo corazón disciplinario. El manicomio, quizá, es el rostro más brutal de esta maquinaria. En él, la desviación psíquica no se interpreta como expresión de humanidad, sino como anomalía que debe ser contenida. El loco ya no es una figura poética o mística, como lo fue para los antiguos, sino un sujeto fallido, un error de la razón, un cuerpo que amenaza la estabilidad social y que debe ser reintegrado o neutralizado. El psiquiatra reemplaza al exorcista. El electroshock, a la palabra. La reclusión, a la compasión. Foucault desnuda el manicomio como un lugar de exclusión sistemática, donde la locura es definida, no por sus síntomas, sino por el poder que decide qué comportamientos deben ser aceptables. De todo esto surge una de las ideas más audaces de su pensamiento, el biopoder. Si en épocas pasadas el poder se manifestaba como la capacidad de hacer morir, el rey decidía quién debía ser ejecutado, el poder moderno se redefine como la capacidad de hacer vivir. El poder ahora no mata, al menos no directamente. Ahora clasifica, vacuna, educa, rehabilita, diagnostica, controla el nacimiento, la sexualidad, la higiene, la reproducción, la alimentación. No prohíbe, induce. No impone, incita. No golpea, guía. El biopoder se filtra en la medicina, la educación, la política, la familia, la economía, la salud pública. El poder moderno, dice Foucault con una lucidez insoportable, no castiga, produce. Produce ciudadanos obedientes, cuerpos disciplinados, mentes adaptadas, deseos normativos. No busca destruir al sujeto, sino moldearlo hasta que crea que ha elegido voluntariamente el camino que le ha sido trazado. Y lo más siniestro, somos cómplices. Participamos activamente en nuestra domesticación. Nos evaluamos, nos corregimos, nos sometemos al fitness, a la autoayuda, a la psicología, al coaching, al control dietético, a los algoritmos que nos dicen qué consumir, qué leer, qué soñar. Interiorizamos el control. Somos, como dirá más tarde, sujetos y objeto de poder a la vez. Los cuerpos dóciles no se rebelan. Se adaptan. Se modelan a sí mismos. Aprenden a desear lo que se espera que deseen. Aprenden a tener miedo del fracaso, del exceso, de la anormalidad. Y ahí radica la verdadera victoria del biopoder. Ha conseguido que la sumisión parezca libertad. Que la corrección parezca amor. Que la vigilancia parezca cuidado. Que la estadística parezca objetividad. Que el bien común se transforme en coartada para el control total. Este capítulo no se cierra, no tiene consuelo. Lo que Foucault nos entrega es un espejo oscuro donde el rostro de la modernidad no es el de la razón, ni el de la justicia, ni el del progreso, sino el de una máquina sutil de control. Una máquina que no necesita violencia porque ha conquistado el alma, y desde ahí, organiza la vida misma. Nos pide, nos exige, que nos preguntemos, ¿cuánto de lo que somos ha sido moldeado por esta maquinaria institucional? ¿Qué hay en nosotros que realmente nos pertenezca? Y, sobre todo, ¿cómo se puede resistir a un poder que se disfraza de cuidado? ¿Cómo se desarma una prisión cuando hemos aprendido a llamarla hogar? El filósofo de lo invisible. Últimos años y temas como sexualidad, vigilancia, identidad. En los últimos años de su vida, Michel Foucault se adentró en el territorio más incómodo, más íntimo y más político de todos, la sexualidad. No como simple expresión biológica, ni como categoría psicológica o emocional. Foucault no buscaba entender qué es el deseo, sino cómo ha sido construido, intervenido, moldeado por el poder. Porque si la locura había sido encerrada, y el cuerpo disciplinado, la sexualidad, esa zona pulsional, indomable, visceral, fue objeto de un control aún más sofisticado, el discurso. Con la voluntad de saber 1976, primer volumen de su historia de la sexualidad, Foucault dinamita una idea profundamente arraigada en Occidente, que la sexualidad fue reprimida por siglos. Especialmente desde la era victoriana. Nada más lejos de la verdad. Lo que Foucault muestra es una paradoja inquietante. Nunca se ha hablado tanto sobre el sexo como desde que se dice que está prohibido.
Médicos, juristas, pedagogos, sacerdotes, psicólogos, sociólogos. Todos produjeron saberes sobre el sexo, lo clasificaron, lo interrogaron, lo archivaron, lo convirtieron en objeto de estudio, diagnóstico, intervención. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa aparente liberación? La sexualidad, lejos de ser reprimida, fue capturada por el lenguaje del poder. Se convirtió en un campo minado por discursos que aparentan objetividad: el sexo normal, el desviado, el sano, el infantil, el patológico. Se nos educó para creer que esos discursos eran neutros, científicos, protectores. Pero lo que Foucault revela es que tras esa supuesta neutralidad se oculta una maquinaria de control que penetra lo más profundo de nuestra existencia. Porque no hay nada más eficaz que gobernar a través del deseo. El deseo marca lo que nos mueve, lo que nos avergüenza, lo que confesamos, lo que ocultamos. Gobernar el deseo es gobernar el alma. Así, Foucault lanza una de las preguntas más filosas de la filosofía contemporánea: ¿quién habla en nosotros cuando hablamos de nosotros mismos? ¿Quién define nuestras categorías de identidad? ¿Quién nos convenció de que tenemos un sexo verdadero, una orientación fija, una identidad estable? ¿Y por qué creemos que esas cosas son naturales, evidentes, incuestionables? En esta etapa, su vida personal se vuelve también política. Ya no es solo el filósofo que estudia el poder, es el hombre que lo desafía con su cuerpo, con su deseo, con su existencia. Foucault, abiertamente homosexual en una época que aún criminalizaba o estigmatizaba la diferencia sexual, vive en carne propia la tensión entre libertad y vigilancia. Frecuenta los márgenes, los clubes de cuero, los espacios alternativos del deseo. No por provocación, sino porque ahí, en lo que la sociedad llama perversión, encuentra formas de existencia no capturadas del todo por el dispositivo de normalización. Pero esa exploración no está exenta de sombras. A principios de los años 80, el fantasma del VIH-Sida comienza a aparecer en el horizonte de las comunidades queer. Y con él, una nueva oleada de discursos médicos, legales y religiosos dispuestos a volver a criminalizar el cuerpo y el deseo. En medio de esa tormenta silenciosa, Foucault es diagnosticado. Nunca hace pública su enfermedad, pero quienes lo rodean lo saben: está muriendo, lentamente, mientras escribe, mientras piensa, mientras continúa desafiando las estructuras que modelan la verdad. En 1984, Michel Foucault muere en París. Fue uno de los primeros personajes públicos en fallecer a causa del SIDA. No dejó testamento, no permitió necrológicas, no pidió homenajes. Su cuerpo, su vida, su muerte, como su pensamiento, se deslizaron fuera del marco cómodo de la biografía oficial. Pero su legado se volvió un eco feroz que sigue hiriendo, sacudiendo, interrogando. Foucault no nos dejó una ética del consuelo, ni una receta para el cambio. Lo que nos dejó es una forma de sospecha, un método para rasgar la apariencia del mundo. Nos enseñó que los discursos más nobles, más racionales, más científicos, pueden ser herramientas de control. Nos instó a mirar lo invisible, los mecanismos que definen lo normal, lo saludable, lo aceptable, lo deseable. Y nos advirtió que donde hay poder, también hay resistencia. No una resistencia épica, heroica, sino una resistencia microscópica, diaria, terca. Una resistencia que comienza cada vez que alguien, en el silencio de su intimidad, se pregunta: ¿esto que siento, qué deseo, qué soy, quién me enseñó a nombrarlo así? Su pensamiento es radical porque no busca liberar una esencia escondida, sino deshacer la trampa de creer que hay una sola manera de ser, de vivir, de amar, de pensar. Foucault, el filósofo de lo invisible, no nos ofreció una verdad, sino una herramienta para desenterrar las mentiras disfrazadas de verdad. En su obra resuena una urgencia feroz: no creas en lo que se presenta como natural. No confíes en lo que se dice neutro. No aceptes lo que se impone como evidente. Porque el poder no siempre se impone con violencia. A veces, el poder se cuela en la forma en que hablamos de nosotros mismos. Y esa es su mayor victoria. Un legado que nos vigila. Impacto y actualidad de sus ideas. Michel Foucault no dejó herederos. No quiso discípulos, escuelas ni doctrinas. Rechazó el título de filósofo y se burló de quienes buscaban en su obra un sistema cerrado, una guía segura para entender el mundo.
Lo que dejó tras su muerte no fue una teoría para seguir, sino un campo de ruinas, ruinas gloriosas, inquietantes, peligrosas. Ruinas que invitan a escarbar, a desconfiar, a incomodar. Y, sin embargo, ese rechazo al dogma no evitó que su pensamiento se convirtiera en uno de los más influyentes y provocadores del siglo XX. Su obra, densa, fragmentaria, a veces contradictoria, es como un espejo trizado que se resiste a dar respuestas claras pero que, al mismo tiempo, refleja las grietas del mundo contemporáneo con una nitidez brutal. En esa complejidad reside su potencia, no ilumina caminos, los dinamita. No consuela, desgarra. No libera, pero muestra cómo las cadenas cambiaron de forma. Hoy, el legado de Foucault vive, arde y muerde en lugares impensados. Sociólogos, filósofos, historiadores, cineastas, activistas, psicoanalistas, feministas, teóricos queer, politólogos, artistas, checkers, juristas, tecnólogos. Todos han encontrado en su obra una caja de herramientas para desmontar las estructuras que naturalizan la opresión. Porque si hay algo que atraviesa todo lo que Foucault escribió, es la sospecha, esa actitud casi patológica, pero absolutamente lúcida, de no confiar jamás en las apariencias. De no creer en las verdades que se presentan como neutras, necesarias, eternas. De no dejarse hipnotizar por las instituciones que prometen protección, pero que, bajo su capa de legalidad o ciencia, reproducen violencia, exclusión y sometimiento. Uno de los campos donde su voz resuena con particular intensidad es en la vigilancia. Cuando Foucault describió en Vigilar y castigar el funcionamiento del panóptico, esa estructura de control en la que el sujeto se siente observado, aunque no haya nadie detrás del ojo que mira. No estaba escribiendo ciencia ficción. Estaba describiendo el modelo que hoy gobierna nuestra vida digital. Cada clic, cada like, cada desplazamiento, cada conversación, cada búsqueda. Todo deja una huella. No vivimos bajo vigilancia totalitaria, sino bajo vigilancia voluntaria. Somos parte de un sistema que no necesita castigos, porque ha logrado algo más eficaz, nuestra participación activa en nuestra propia domesticación. Subimos fotos, revelamos emociones, exponemos deseos, geolocalizamos nuestras rutinas. No solo somos observados, somos cómplices de la mirada. Foucault nunca conoció Internet, pero sus ideas permiten leer esta época con escalofriante claridad. Y lo que muestra no es cómodo, no somos tan libres como creemos. Y a veces, la libertad se transforma en otra forma de captura. Pero el pensamiento Foucaultiano no se limita a la tecnología. Su influencia es profunda en los movimientos feministas, decoloniales, queer y antirracistas, que han sabido leer en su crítica del poder una vía para desenmascarar las múltiples formas en que la norma oprime. La mujer domesticada por la medicina, el cuerpo racializado etiquetado por la biopolítica, el deseo no heterosexual diagnosticado por la psicología, el pobre criminalizado por el sistema penal. El migrante clasificado por las fronteras. Todos son, en la mirada de Foucault, productos de dispositivos históricos que pretenden ser naturales. Por eso, su pensamiento incomoda. Porque no acusa solo a los malos gobiernos o a los regímenes dictatoriales. No señala únicamente las grandes violencias. Su denuncia va más allá, señala cómo el poder se ejerce en lo cotidiano, lo minúsculo, lo invisible. En una revisión médica. En un formulario escolar. En una entrevista de trabajo. En un algoritmo que nos filtra. En un lenguaje que nos encierra. En un diagnóstico que nos define. Y en todos esos espacios, Foucault nos lanza una advertencia. Cuando creas que estás actuando libremente, pregúntate quién escribió las reglas del juego. Esa es su enseñanza más radical, el poder no se impone solo desde arriba. No necesita soldados, ni torturas, ni dictaduras. El poder se reproduce desde abajo, en nosotros, en nuestras prácticas, en nuestros hábitos, en nuestras creencias. El poder no siempre prohíbe, muchas veces produce. Produce identidades, clasificaciones, verdades, subjetividades. Y cuando creemos estar actuando por nosotros mismos, tal vez estamos ejecutando un guión escrito por otros. Pero si su obra es sombría, también es subversiva. Porque al mostrar cómo se construyen las verdades que nos rigen, nos abre una grieta. Una posibilidad de resistencia.
No una resistencia épica, revolucionaria, ni necesariamente política en el sentido clásico, sino una resistencia molecular, cotidiana, íntima, indócil. Una resistencia que puede empezar con una pregunta: ¿qué tan necesario es esto que creo inevitable? Y que puede continuar con un acto mínimo, pero significativo: desobedecer. Foucault no nos ofrece libertad, pero sí una conciencia más aguda de nuestras cadenas. No nos promete redención, pero nos da el filo de una sospecha que corta. Nos recuerda que incluso en los lugares donde ya no hay barrotes, donde no hay censura ni látigo, puede haber jaulas de cristal. Jaulas que no se ven, pero que limitan nuestras posibilidades de ser. Y quizá por eso, su legado no es un mausoleo, sino un campo de batalla. Un lugar incómodo donde nadie puede salir limpio. Porque cuestionar las instituciones, la escuela, la cárcel, el hospital, la familia, el Estado, la ciencia, la sexualidad, es cuestionarse a uno mismo. ¿Quién soy cuando me miro al espejo? ¿Soy un sujeto libre, o un efecto del poder que me hizo creer que lo soy? Hoy más que nunca, cuando las democracias flaquean, los discursos de odio resurgen, y las tecnologías avanzan más rápido que nuestras preguntas éticas, Foucault vuelve a estar presente. No como una figura de culto, sino como una voz que perturba. Una voz que nos dice, sin suavidades: piensa, sospecha, incomoda, resiste. Porque el poder no descansa. Y tú tampoco deberías. Ese es su legado. No una herencia, sino una inquietud que se niega a morir. Una herida que no cierra. Un fuego que arde cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, decide no aceptar como natural lo que fue impuesto. Michel Foucault no buscó cambiar el mundo, pero nos enseñó cómo mirar el mundo de modo que ya no podamos soportarlo igual. Y eso, quizá, es la revolución más profunda de todas. El cartógrafo del poder y la locura. Michel Foucault no fue simplemente un pensador, fue un sismógrafo que captó las vibraciones subterráneas del poder, un arqueólogo del saber que excavó en las capas más densas y olvidadas del pensamiento occidental. Pero por encima de todo, fue un cartógrafo. No uno de esos que trazan rutas hacia la claridad o la salvación, sino uno que dibuja mapas de territorios sombríos: la locura, el encierro, la vigilancia, el castigo, la sexualidad. Territorios donde el poder no solo se impone, sino que se infiltra, se internaliza, se vuelve carne y costumbre. Foucault no buscó comprender la locura como enfermedad, sino como signo. Como marca de una exclusión que define a la razón. Nos enseñó que la locura no es un hecho natural, sino una construcción histórica. Que antes de ser diagnosticada, la locura fue silenciada. Que hubo un momento en la historia en que los locos no eran enfermos, sino navegantes de los márgenes. Y que el encierro no fue siempre una respuesta al desorden, sino una estrategia para preservar un orden que necesitaba definirse por oposición a lo otro. El manicomio, en su mirada, no cura, clasifica, disciplina, borra. Del mismo modo, nos mostró que la cárcel no es un fracaso del sistema, sino su culminación. Que no castiga el crimen, sino que produce al criminal. Que no busca justicia, sino utilidad. Que, al encerrar cuerpos, fabrica identidades. Que el poder ya no necesita del espectáculo sangriento del suplicio público, porque encontró una forma más eficaz: la vigilancia continua, la normalización, la autocensura. El panóptico no es solo una arquitectura, es una metáfora de nuestro tiempo. Somos vistos, grabados, registrados. Pero más aún, nos comportamos como si fuéramos vistos. Y así, obedecemos sin látigo. Pero quizás su mayor gesto subversivo fue desnaturalizar lo que parecía evidente. ¿Qué es la sexualidad?, preguntó. ¿Una pulsión? ¿Una esencia? No, una invención. Una red de discursos, clasificaciones, moralidades, saberes médicos y jurídicos. La sexualidad, nos dijo Foucault, no fue reprimida por el poder, sino producida por él. Nombrada, disecada, controlada. El sexo no fue silenciado, sino sobreexpuesto. Nos hicieron hablar del sexo, nos empujaron a confesarlo, a analizarlo, a nombrarlo. Y en ese torrente de palabras, se inscribió el poder. Porque donde hay discurso, hay poder.
y donde hay poder, hay resistencia, pero también captura. Foucault no buscó ser amado ni comprendido. Rechazó toda categoría fija, todo sistema cerrado. Cambiaba de objeto como quien cambia de piel. Del manicomio a la prisión, del saber médico al dispositivo sexual, del sujeto moderno al biopoder. Porque su tarea no era dar respuestas, sino incomodar preguntas. No era explicar el mundo, sino ponerlo bajo sospecha. Por eso no dejó discípulos, sino lectores inquietos. Su legado no es una doctrina, sino una actitud, dudar de lo evidente, desconfiar de lo neutro, interrogar lo que se presenta como natural. Quizá por eso su pensamiento tiene hoy una potencia renovada. Vivimos en una época donde todo se mide, se rastrea, se etiqueta. Donde los algoritmos anticipan nuestros deseos, donde la libertad se vuelve una interfaz, donde el yo se convierte en una marca. En esta época de hipervisibilidad, Foucault resuena como un eco incómodo, quien nos mira, para que nos mostramos, ¿qué costo tiene ser visibles todo el tiempo? Nos advirtió que la transparencia no es inocente, que la verdad puede ser una forma de dominio, que la libertad puede ser el lenguaje del control. Pero Foucault no fue un nihilista. No propuso el caos, sino una lucidez radical. Nos enseñó que el poder no es solo represión, sino producción. Que el saber no es solo iluminación, sino también control. Y que todo poder que se ejerce puede ser también resistido. Pero la resistencia, para él, no era heroica ni grandilocuente. No eran barricadas ni revoluciones épicas. Era la práctica cotidiana de no aceptar como natural lo que fue construido. Era el gesto simple y profundo de decir no. De interrumpir el flujo. De pensar de otro modo. Quizá por eso lo llamamos cartógrafo. Porque trazó mapas de los dispositivos que nos constituyen, el hospital, la cárcel, la escuela, la sexualidad, el cuerpo, la historia. Y al mostrarnos ese mapa, no nos dijo por dónde ir. Solo nos mostró que no estamos donde creemos. Que el sujeto que se cree libre está atravesado por fuerzas invisibles. Que lo que consideramos verdadero fue construido en un campo de batalla. Y que incluso allí, en ese terreno minado, puede emerger una forma de subjetividad indócil. Foucault, el filósofo sin filosofía, el pensador sin doctrina, el profeta de la sospecha, no quiso cambiar el mundo, pero nos cambió la forma de habitarlo. Nos enseñó que mirar es ya una forma de intervenir. Y que pensar, cuando es honesto, cuando es profundo, cuando se atreve a morder las certezas, es ya un acto de disidencia. No fue un redentor. Fue una alarma. Una advertencia. Una grieta. Y en esa grieta, aún arde la posibilidad de otro mundo. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.